Buenas tardes. ¿Se me escucha? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Karina. Hoy en día somos pocos y era de esperarse, porque clase de recuperación no todos podían. Buenas tardes, Frank. Buenas tardes, Antonio. Am, Cuando elegimos este día para hacer esta clase, buenas tardes, Luis, fue casi una división mitad-mitad, ¿no es cierto? Entonces, tal vez la mitad de la clase no pueda estar presente hoy. Somos una clase de 43 más o menos. Buenas tardes, Pavel. Y, y es posible que tengamos un promedio de 20 o menos. ¿Ok? Eh, es mejor haber estado hoy porque hoy día vamos a asignar una clase, perdón, una tarea. Hoy día vamos a tener un examen. ¿Ok? Y eso va a permitir salir de todo ello hoy mismo. El que no esté acá va a tener que hacerlo luego, prepararse luego, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿A cuántos estamos? Estamos 10. Ok, entonces voy a cargar la, la clase de hoy. El ex como un examen. No entiendo el sentido de tu pregunta. Vamos a tomar un tiempo, o sea, 40, 45 minutos de la clase al final, dando el examen. A ver, ¿dónde está? Buscando documentos. Acá está. Clase 3. Es un examen que he preparado en el servidor de Google, está en Google Forms y es multiopciones, algunas preguntas para concatenar algunas otras, para responder con tus propias palabras algunas otras. Nada que no hayamos cubierto, nada que no esté presente en vuestros materiales de clase que hemos hecho. ¿Okay? Algunas son, algunas permiten varias respuestas potencialmente correctas, porque algunos temas hemos mencionado que la aceptación de tal o cual concepto es medio relativa, medio subjetiva. Algunos dicen que es así, otros dicen que es así. Entonces, hay, por ejemplo, un par de preguntas donde hay 5 opciones, donde debes marcar, no sé, una, pero 2 o 3 de esas son correctas. Entonces, si respondes lo que hemos discutido acá tan ampliamente, te va a ir bien. Aunque está convirtiendo mi archivo para poder empezar. Hoy día tenemos bastante que cubrir, así que vamos a tratar de correr. Somos 16, 15 personas ya. A la hora de donde la diapositiva diga debate, obviamente se aceptan opiniones, levanten la mano y dependiendo a qué velocidad vamos, pues unos 5, más o menos 5 o 8 personas pueden responder, el resto en la siguiente y sucesivamente. ¿Ok? Estoy esperando que termine de cargar, convertir mi archivo. El día de hoy vamos a hablar de retos, básicamente. Retos de proyectos, retos de trabajo, retos de trabajo colaborativo, retos de el ciclo de entrega de un proyecto y cosas como esas. Muchas situaciones sociales y de liderazgo, de habilidades blandas que, que se requieren para poder manejar. Y nuestro entorno es BIM, por lo que vamos a tener que aplicar las ventajas que BIM nos da a la solución de los problemas que ya tenemos, ¿ok? En nuestra industria. Entonces, ¿se ve ya mi primera diapositiva, el título de la clase? Perfecto, gracias. Nuevos retos enfocados en el trabajo. Buenas noches, Ana. Eh, Nuevos retos enfocados en el trabajo colaborativo.
para la entrega de proyectos de construcción. Ojo, proyecto de construcción, entrega, trabajo colaborativo y retos. Ese es el esqueleto de esta clase. ¿Ok? Es necesario que conozcamos más o menos el procedimiento de la ejecución de un proyecto, desde que nace hasta que muere, por decirlo así. ¿Okay? Es necesario que conozcamos el proceso de entrega, de un proyecto. Hay muchos roles, hay muchas personas, equipos involucrados, pasos esperados. Y el tenerlo claro es nuestra intención. ¿Okay? Vamos a usar documentación ya existente en los países donde esto ya se ha implementado cabalmente. Este documento se llama PAS 1192. La referencia va a estar más adelante. Vamos a usar este gráfico y estudiarlo mucho. Es todo un ciclo este gráfico. El PAS 192 es un documento de Inglaterra que ha producido en sus procesos de implementación BIM que empezaron en el 2012 con fuerza desde el gobierno. ¿Okay? Entonces ellos han venido produciendo y creando un montón de material que ha servido incluso de base para el nuevo ISO 19650. Esos números. A ver, por acá lo tengo escrito, 19650. El ISO 19 es una norma ya global aceptada que, que básicamente es una evolución natural de estos documentos ingleses de los que estamos hablando. El PAS, por ejemplo, el PAS 192. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Acá vamos a empezar. Está dividido por CAPEX y OPEX. ¿Ok? CAPEX es un término eh, angloamericano, anglosajón, que se refiere a construcción, diseño y construcción. ¿Ok? OPEX es el término que se refiere a operación y mantenimiento. ¿Ok? Entonces, todo lo que es CAPEX es diseño y construcción y todo lo que es OPEX es operación y mantenimiento. Y el ciclo empieza justamente aquí. Bueno, no ven mi mouse, ¿no? Ahora ven mi mouse, ya, ahora sí. El ciclo empieza justamente aquí. Disculpe, profesor, ¿y los conceptos BIM que no llegamos a ver en la clase anterior? ¡Oh! Por supuesto, la idea era terminar la clase 2 ahora, por eso había tanto que cubrir. Me leíste la intención de ayer y solo agarré la clase 3. Tienes toda la razón, toda la razón. A ver, déjame ver dónde nos quedamos en la clase anterior. Tienes toda la razón. Voy a cambiar de clase. A ver, entonces paro esta, agarro esta y la comparto. Nos habíamos quedado en qué? Habíamos hablado de las sesiones ICE. Habíamos hablado de... A ver, déjame buscar las diapositivas. Dimensiones BIM, ¿no? Estaba dudando entre nivel de desarrollo y dimensiones BIM. A ver, mis diapositivas no cargan lo suficientemente rápido. A ver, acá estoy en ICE. Aquí está. Y nivel de desarrollo, acá está. Habíamos hablado de los 5 niveles de desarrollo. Ok, esta producción que no presenta la 500 y dimensiones BIM. Llegamos a hablar de dimensiones BIM, ¿verdad o no? A ver.
Sí, sí hablamos de dimensiones BIM, siendo la sexta dimensión el análisis de energía. Los que aceptan la adaptación, no, el acuñamiento de la séptima dimensión la toman como operación y mantenimiento. ¿Ok? Entonces ya habíamos hablado de esto. El siguiente tema, okay, ¿cuáles eran los temas? A ver, vamos a retroceder. Los temas eran... estos temas eran. Sesiones A y nivel de desarrollo de dimensiones BIM. Nos falta plan de ejecución BIM, usos BIM y diseño y construcción virtual BDC. Ok, sí, tienes razón, nos va a tomar un rato esto. Ok, gracias por llamar mi atención. Ok, entonces, plan de ejecución BIM es el más conocido como el PEB, ¿no es cierto? En inglés le dicen al revés, el BEP, Building Execution Plan, ¿ok? Y justamente la base, espérate, está sonando una alarma acá, no sé si ustedes la escuchan. Ah, déjame ver de dónde es. A ver. No. Ya, disculpe el inconveniente. Bueno, ya apagué esa alarma. Ya estamos acá. Entonces, el PEB, ahora sí, el PEB es un documento, ¿ok? Nada más que eso, el PEB es un documento. Este documento sirve como hoja de ruta, documento base. Buenas tardes, Kiko. Plan de trabajo o plan de ataque, como quieran llamarlo. Es un documento que sirve para la gestión, ¿ok? Para la gestión de la información. Ojo, gestión, pero de la información. ¿De acuerdo? Plan de ejecución BIM. Este, este es un documento, la pregunta siempre es ¿quién lo hace? Este documento explica cómo los aspectos de la gestión de la información, del cargo, del proyecto, serán llevados a cabo por el equipo de entrega. El PEB lo hace el contratista. Si hablamos de una etapa de diseño, pues entonces el diseñador. Si hablamos de una etapa de construcción, entonces el constructor, ¿ok? Realiza este PEB. Y tenemos dos tipos de PEB, de hecho, el PEB de concurso y el PEB definitivo, cada uno teniendo más información que el otro, ¿ok? La definición de la Penn State, una entidad que, Universidad de Pensilvania, es una entidad que ha producido mucha investigación y material literario de BIM. Dice, es un documento que asegura que todas las partes y o participantes de un proyecto en cualquiera de sus etapas estén claramente conscientes de las oportunidades y responsabilidades, ¿okay? Asociadas obviamente a la incorporación de BIM en el flujo de trabajo del proyecto. Es como lo que produciría una empresa cuando quiere convertirse en franquicia. He usado ya antes el ejemplo de la empresa McDonald's. Es la empresa del negocio más simple y absurdo de la historia humana. Es hacer hamburguesas, más nada. ¿Cuál es la ciencia en eso? Sin embargo, se volvió uno de los negocios más lucrativos del planeta y de la historia humana en su tiempo. Entonces, lo que hicieron fue estandarizar, parametrizar, automatizar y hacer todos los pasos, absolutamente todos los pasos predictivos, diseñados y planeados. ¿Okay? Hasta cómo y cuánto ketchup usar. ¿Okay? Qué temperatura y cuántos segundos o minutos tenía que freírse la papa o la carne. Qué tipo de pan, etcétera, etcétera. Y han estandarizado de tal manera que ya se vuelve un mapa, ¿okay? Una hoja de ruta, un plan de ataque, como lo llaman.
Y eso hace que siempre sea predecible y siempre sea igual. El nivel de calidad se mantiene, no es subjetivo, no es dependiendo de alguna u otra cosa. ¿Ok? Entonces, hay muchos documentos. Estos documentos, por ejemplo, yo se los he cargado en la lista de materiales de lectura. ¿Ok? El Project Execution Planning Guide es la guía para hacer un PEP. ¿Ok? Y normalmente las partes que tiene un BEP son la descripción clara del proyecto, los involucrados con nombre y apellido y sus funciones, ¿ok? Los niveles de desarrollo que se van a ejecutar en este proyecto, por qué y para qué, las dimensiones BIM, o sea, qué usos va a tener también para aplicación, qué herramientas con nombre y apellido, qué herramientas se van a usar y los procesos de interoperatividad, tanto entre formatos de software como en intercambio de información. ¿Okay? Y no solo hablamos de Revit, hablamos de una gama de softwares y no solo hablamos de softwares de modelado, sino también de gestión de data, de información, etcétera, etcétera. ¿Okay? Este documento lo tienen ustedes en los materiales que les he compartido. ¿Por qué? ¿Por qué un plan de ejecución BIM? Entonces, los objetivos son desarrollar un procedimiento estructurado. ¿Recuerdan el ejemplo de McDonald's? Estimular la planificación, eso es importante, así puedes hacer estimaciones, prorrateos, predicciones, basado en cuál, ¿ok? Y lo que es definir claramente la ruta en las primeras fases de un proyecto, definir claramente la ruta del proyecto desde sus primeras fases, ¿ok? Entonces, si no existe un método de implementación, entonces lo que ocurre es que vamos a tener una estrategia de ejecución adaptada. Cada situación va a darnos sorpresas. Vamos a tener que ir adaptándonos. ¿Ok? Muy bien. El que realiza este documento, o los que realizan este documento, tienen que tener clarísimo el recurso humano con el que cuentan. ¿Ok? Si tienen las capacidades, si necesitan capacitación o práctica, o de qué manera. ¿Ok? Entonces, hay que tomarse el tiempo de hacer un plan de ejecución. Poco a poco uno va a generar una plantilla donde el siguiente PEP que uno haga para el siguiente proyecto, ya no tienes que inventar la rueda otra vez, sino simplemente lo adaptas al nuevo proyecto, dejando estándar lo que es estándar. Muy bien, el mismo documento que había mostrado hace rato habla del flujo. Esto también viene de Penn State. Es primero identificar los usos y las metas de la aplicación BIM. ¿Ok? Luego que tienes los usos y las metas, defines o diseñas los procesos. ¿Ok? Luego desarrollas los intercambios de información. Muy importante. Y las figuras acá nos muestran el flujo de trabajo que tenemos que recurrir. Y también debe describirse en las herramientas el, el tipo de soporte tecnológico que vamos a tener para que todo esto se lleve a cabo. Todo esto es con nombre y apellido, por si acaso, en cuanto a qué persona y qué software y qué versiones y qué extensiones, todo eso. Eso fue Penn State. También tenemos la Universidad de Cambridge publicando documentos respecto al PEP, ¿ok? Documentos que en muchas cosas dicen lo mismo y en algunas aplicaciones difieren un poquitín en cuanto a forma más que nada, ¿ok? Ok, ahí estamos. Entonces, una estructura típica para fabricar un PEP. Y en los materiales que les he dado ejemplos de PEP también. Los pasos, ya hemos dicho, descripción del proyecto y objetivos, requisitos, procesos, programa del proyecto, nombre y apellido, ¿ok? Equipo con personas, participantes y responsabilidades, quién hace qué, quién hace dónde, quién hace cuándo y cuánto.
entradas y salidas es muy importante. ¿Qué es lo que recibimos, qué producimos y qué entregamos? ¿Ok? Y en la colaboración, obviamente, la sustentación, las licencias, la tecnología para intercambiar datos y las reuniones de las que ya hemos hablado. Puedes llamarlas ICE o reuniones BIM o reuniones de compatibilización o como quieras llamarlas, reuniones de trabajo y talleres. Esto obviamente es medio variable según la envergadura del proyecto, ¿okay? El tamaño de la empresa incluso, cuántos departamentos hay, cuántas personas involucradas, etcétera, etcétera. Este es el PEP. Hay mucho material entre lo que les he entregado, hay mucho material online y, y es algo digno de estudiar profundamente para aquel que tiene que crear un PEP. Pronto, en menos de un año, un ratito, Catherine, pronto y en menos de un año, el gobierno va a estar obligando en sus TDRs, en sus reglas de licitación, que el postulante a cualquier licitación presente un PEP. Entonces va a haber hambre de gente capaz de crear un PEP. ¿Okay? Obviamente el que crea el PEP conoce todos los procesos, conoce todas las necesidades y todos los problemas que podrían haber y las soluciones vienen ya en el PEP. ¿Ok? Muy bien. Catherine, cuéntanos. Sí, buenas tardes, profesor. Una consulta. El PEP es como si fuera un manual de marca. Por ejemplo, si creas una empresa y haces el estudio de branding, usualmente los estudios de branding te dan un manual de marca de cómo utilizar la tipografía, cuál es correcta, cuál no, pero en caso de obra sería, cuál sería cada procedimiento con un detalle así súper detalle, o sea, con demasiado detalle. Súper detallado. Mira, vas a tener que jugarlo a tu entendimiento porque la forma que el PEP debe tomar es aquella que cubre las necesidades, objetivos y requerimientos del cliente. ¿Ok? El cliente te Ajá, pide es como decirle al ABC. cliente cómo tiene que hacer las cosas o cómo se No, están no, 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 haciendo, no, por así no. decirlo. ¿Cómo vas a hacer tú las cosas para Ajá, cumplir con sus objetivos? Eso. claro, Y otro pero es cliente como viene dejarle mañana todo y en te pide. bandeja para que no tenga ni la más mínima duda. Correcto. Ahora, yo mencioné temprano que existen dos tipos de PEP, un PEP de concurso y un PEP Ajá, definitivo. ¿Ok? sí. El PEP de concurso es más genérico, es una estructura más esquelética de cómo voy a llevar a cabo el objetivo que él busca en su proyecto. Una vez que lo Ujú. gano y me contratan, entonces es mi deber producir un PEP mucho más detallado. Y sí, es como dices. Ya, gracias. Ok, Catherine. Entonces, eso fue el PEP, ¿ok? Es un documento y les sugiero a todos aquellos que están en una posición en la que manejan BIM o son BIM managers o van a implementar o saben que la compañía va a girar para allá, esta necesidad va a aparecer sí o sí. Así que vayan armándola, vayan juntando información, vayan viendo todo lo que va a ser requerido, abran los clasificaciones, no, las categorías y empiecen a llenar y cuando se dé van a sorprender. ¿Ok? Muy bien, eso es el PEP. Pasamos al siguiente. Usos BIM. ¿Ok? Si vemos, hay un documento que les he pasado en la librería de materiales de lectura que se llama el Plan BIM de Chile. ¿Ok? El año pasado, recién Chile finalmente salió con un documento oficial de la nación respecto a su plan de ejecución BIM. No al PEP nomás, sino a todo. Es toda su norma BIM. ¿Ok? Y se basan en el PAS, se basan en el ISO también, aunque no hay una versión traducida a un oficial, pero y han decidido usar los chilenos sus propias nomenclaturas, ¿ok? Ya no se llama LOD para los niveles de desarrollo, sino lo llaman NDI, nivel de información. Ya no llaman, en fin, muchas cosas lo han cambiado, pero han seguido la forma,
la forma correcta. Y ellos definen, basados en otro documento también, de los usos BIM, definen 25 usos, que básicamente siguen la consecución de un proyecto, desde concepto hasta operación y mantenimiento e entrega, y son los 25 usos que menciona este documento. Otros mencionan otros menos, otros más, ¿ok? Pero básicamente, los usos son los métodos específicos de la aplicación de BIM, sea cualquiera. Esos usos BIM reemplazan actividades por metodologías. Atención a esto. Los usos que se le da a BIM reemplazan actividades por metodologías que se deben realizar cuando se desarrollan proyectos que luego se convierten en activos. ¿Ok? Entonces, usos BIM también se les dice como aplicaciones BIM, herramientas BIM, etcétera. Cada vez que un cliente me pide un proyecto BIM o una consultoría o algo, un proyecto, lo primero que yo debo hacer o yo hago es entrevistar al cliente, al que hace el requerimiento. Y la primera pregunta clásica, ¿para qué lo quieres? Y ahí va a terminar definiéndose el uso que se le va a dar. Ese uso va a determinar cómo lo voy a hacer y cómo va a ser mi PEB para indicar cómo voy a hacer para cumplir con ese uso que es el objetivo del cliente. ¿Ok? Entonces, entre los múltiples usos, porque hay muchos más, he mencionado que la guía chilena dice 25 usos, yo aquí voy a mencionar 4 o 5 nomás. Por ejemplo, el modelado BIM, el modelado en 3D, es un uso, ¿ok? El simple hecho de modelar algo que antes solo existía en líneas, en un papel o en una pantalla, ¿cómo se dice?, de 2 dimensiones, el hecho de modelarlo ya nos permite una visión espacial del entorno, de las escalas, de las distancias, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la entrada de eso es datos manuales, planos, fotos, etcétera. El proceso es el uso de las plataformas para poder hacer tridimensional lo que era bidimensional o informativo. Y la salida es un modelo. Un modelo que puede ser usado para otras cosas, pero ya el modelar en 3D ya es un uso. ¿Ok? Siguiente uso, el muy clásico, detección de incompatibilidades o chequeo de interferencias también lo llaman. Este es el proceso de confrontar diferentes disciplinas. Recuerden que cuando hemos modelado en 3D, no hemos hecho un dibujo 3D como sería en AutoCAD. AutoCAD produce un dibujo 3D que se ve así y qué bonito se ve, pero yo toco este elemento de aquí, no sé si ven mi mouse, ¿no es cierto? La manito que estoy moviendo. No quiero saber si la... Ah, ya, perfecto. Porque así hablamos en dos lenguajes, mi voz y mi mano. Ok, entonces, si yo toco este elemento de aquí, un elemento, en un 3D de AutoCAD, ¿qué me van a decir sus propiedades? Me va a decir vector tal, color tal, capa tal, grosor tal. Pero es una línea, es solo una línea. Representa lo que quiere representar, pero es una línea y esos son sus propiedades, sus valores de identidad. Pero en BIM, este objeto tridimensional, yo toco el objeto y me va a decir, es una ventana, es un zócalo, es una pared con esta área, con esta medida, con estos materiales, con este proveedor, con este, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la información que yo le haya metido, según el nivel de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo la disciplina arquitectura, estructuras eléctricas, sanitarias, mecánicas, gas y protección contra incendios, cuánta cosa. Pero entre ellos chocan o se cruzan por donde no deben cruzarse, entonces los meto a un software de análisis confrontacional entre disciplinas y me lanza un reporte en el que me dice tal elemento está chocando con tal elemento. Y me lanza sus propiedades y sus qué son, cuáles son, de qué modelo son, a quién le pertenecen, me da un asignados, yo decido que este es bueno o es malo o está pendiente de resolver, lo distribuyo, lo reparto a la gente a cargo, hago un acta de reunión, etcétera. Ese es el flujo de trabajo para el uso de incompatibilidades, ¿ok? Detección de incompatibilidades.
¿Qué más tenemos? El recorrido virtual, clásico también. Depende el por qué, pero la entrada es en el modelo, realizamos un proceso de ruta, ¿ok? Donde hay un inicio y hay un fin. Y establezco por dónde voy a ir en mi proceso de recorrido, ¿ok? Y eso simboliza a una cámara que va por todo el recorrido y te permite ver en tiempo real del desplazamiento el, el acabado o el detalle de aquello por donde está recorriendo. Aquí puedes ponerle una personita para ver las escalas, puedes tomar medidas, puedes tomar tiempo de recorrido, etcétera, etcétera. Recorrido virtual. Y según el nivel de detalle que al acabado le des, podrían usarse para comerciales, propaganda, detalle, ventas, etcétera, ¿no? O para análisis y diseño. ¿Qué más tenemos? Un uso también es generar planos, ¿ok? Usos de BIM. Yo sé que el propósito de todo proyecto es terminar en planos para que pueda construirse, pero ¿por qué es un uso de BIM generar planos? Porque yo no fabrico planos primero y luego compatibilizo si está bien. No, primero construyo virtualmente y de allí le digo, dame el plano del tercer piso. Y sale el plano del piso que quiero. ¿Okay? Obviamente hay que maquillarlo, ponerle detalles, notas, cotas, leyendas, etcétera, pero el plano es un resultado originalmente del modelo. El modelo está mal hecho, el plano está mal hecho. Corrijo el modelo, se corrige el plano. Porque no estamos hablando de línea, estamos hablando de objetos reales con identidad cada uno, interacción entre ellos. Entonces yo muevo el muro para un lado y ese muro se movió para un lado, en todas sus vistas y referencias, porque es el mismo objeto. No estamos trabajando con líneas. Entonces se generan planos. Y si es así de sincronizado, entonces los cambios se vuelven muy rápidos. El viejo estilo de AutoCAD y aún peor cuando antes del AutoCAD en el tablero, los planos hechos a mano. ¿Se imaginan lo engorroso que era realizar un cambio? Ok, si en AutoCAD es engorroso, ¿cómo sería produciendo nuevos papeles? Y ahora simplemente movemos en un lado y toditito se movió en todo lado. Y si lo hemos acotado inteligentemente, las cotas se ajustan. Si hemos cambiado el diámetro del ducto que pasaba por ese lado y la etiqueta aquí decía 8 pulgadas y lo cambié a 6, en todos lados donde está etiquetado, ahora la etiqueta dice 6. Yo no tengo que ir a cambiarlo, ¿ok? Porque son información relevante de objetos con propiedades de identidad. Entonces se generan planos. No por eso estoy diciendo que es fácil y rápido, no, señores. Hay que educar a los que nos requieren resultados BIM, que no es rápido y fácil. Es engorroso y costoso y laborioso, pero es efectivo, es exacto, es correcto y evita errores. ¿Ok? ¿Qué más? Es una información coherente, ¿no? Los metrados, obviamente, otro resultado inherente a un modelo. Según su nivel de detalle, cuánta información tiene cada uno de los elementos. Si existe, entonces puedo hacer una lista de ello. Y si ese existente tiene propiedades, puedo hacer una lista de sus propiedades. Y al final la suma de eso es mi conteo. Puede ser por unidades, por funcionamiento, por identidad, y sumo acá las cargas, el consumo eléctrico, las unidades de, qué sé yo, puertas, ventanas, las separo por tipo, por diámetro, por dimensiones, etcétera, etcétera. Es más, al elemento que yo toco, puedo darle propiedades, ¿no es cierto? Y puedo crearle propiedades nuevas. Y si a una de esas propiedades la contabilizo como costo y hago que este objeto cueste tanto, y entonces organizo acá en las columnas una de sus propiedades que sea el costo y voy a tener todos mis elementos organizados con todos sus costos y al final tengo un total y puedo ver el costo que me produce, el costo que me incurre producir tal o cual etapa, el piso tal o los pisos típicos o qué sé yo, el sistema X, el sistema Y. Esos son los metrados y son tan útiles como la creatividad del usuario de estas plataformas.
¿ok? Metrados es una. Otro uso que también deriva de esto es la cuarta dimensión, obviamente, porque tenemos el objeto, perdón, el modelo, lleno de objetos, todos ellos con información, ¿no es cierto? Hasta el costo incluso, si quiero. Por otro lado, tengo otros softwares que me producen diagramas de cronograma, ¿no es cierto? Esto se llama el diagrama de Gantt. Tenemos softwares como el Project o el Primavera, que es más mundial, que nos dan nuestro diagrama de Gantt, que es la organización de las diferentes tareas que yo tengo en todo mi proyecto. Esta tarea se va a producir este día, desde este día hasta este día. Esta otra tarea desde este día hasta este día. Esta otra tarea desde... Y hay tareas que requieren que la anterior se haya terminado para poder empezar, etcétera, etcétera. Entonces yo junto en un software el resultado de tareas con el resultado de objetos y asigno el grupo de objetos correspondientes a la actividad con el cronograma, con el plazo de tiempo que tienen para existir, para aparecer, instalarse y existir. Entonces, una vez que combino eso, ese es el proceso de combinación entre tareas y objetos, puedo producir una simulación en el tiempo, donde día 1 se hicieron las zapatas y las losas corridas, día 2 se vaciaron la losa y se pusieron las primeras columnas, el día 3 se pusieron las muros perimetrales y ducto, el día 4, y voy a ver rapidito, así día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, y voy a ver cómo crece mi proyecto, según el orden de las actividades con los objetos asignados a ellas. Esa es la cuarta dimensión. Todos estos usos son gracias a que el modelo ya no son líneas, ya no son solo vectores, ahora son objetos con identidad y que ocupan un volumen en el espacio y traen información. Y si entramos al modelo de instalaciones, hablamos ya de sistemas que transfieren información de un objeto a otro, como del equipo de aire, el fan coil al difusor, o como la bomba de agua a los caños, y cuántos GPMs, presión, velocidad, diámetro, etcétera. Y metrando todo eso y planificando en cuarta dimensión, tenemos resultados que hace 15, 20 años eran impensables. Muy bien, esa es la cuarta dimensión. Y entramos a BDC. Respecto a los usos, solo he mencionado ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 usos. Y hay muchos, muchos más. ¿Ok? Estos son los clásicos, los que aquí en Perú ya estamos usando con fuerza, todos estos. ¿Alguna pregunta sobre los usos? No hay preguntas. Ajá, Gustavo, cuéntame. Sí, tenía una consulta sobre el que es de obtención de metrados. ¿Eso se puede usar para valorizar también para el cliente y para las subcontratas también? Sí, la pregunta es ¿quién lo hace? Claro. ¿Quién ha ingresado toda la información que requiere el contratista o la subcontrata? ¿No es cierto? ¿Quién es el interesado? La respuesta es sí, claro que se puede, pero van a tirarse la pelota, no que es tu tarea, no que es mi tarea, no que no tengo personal, no que me consume horas, hombre, no que sí, no que no. Cuando todavía no ves la luz, vas a querer que otro lo haga. Cuando ves la luz, no vas a querer hacer otra cosa que meter información porque el resultado es automático, es inmediato, es Ujú. potente. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién más levantó la mano? Carlos Guamán. No, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, te escucho, Carlos. Buenas noches. Consulta. Hay uno de los usos, definitivamente, es el tema del análisis de ingenierías o análisis de especialidades, ¿no? Incluye Correcto. el análisis estructural, porque alguna vez yo conversaba con un arquitecto que era bueno en el manejo del Revit, pero me comentaba que no estaba diseñado para el uso de análisis estructural. Interesante. Déjame decirte que se equivocó. Existen plataformas ya. De hecho, todas las plataformas están tratando de ser compatibles con los usos BIM,
porque es donde está el negocio y donde el mundo de la industria está yendo. Entonces, Autodesk, bueno, por ejemplo, análisis estructural, ¿qué softwares tenemos para eso? El SAP 2000, el ETAPS, el Tecla, etcétera. Ellos ya tienen fuerza y poder en el mercado y son lo que son. Pero luego Revit aparece con Revit estructural, ¿ok? Y que tiene 3 o 4 capacidades de diseño simpáticas, pero no reemplazan a los otros que dije, el SAP, el ETAPS, etcétera, etcétera. Entonces Autodesk, obviamente queriendo ser dueño de todo el parque, decidió incorporar un software de análisis estructural y se llama Robot. Y por si acaso, no estoy acá vendiendo nada, pero son los que conozco en la plataforma más usada. Entonces, implementaron Robot como software de diseño estructural, pero lo han implementado de tal manera que está entrelazado con Revit, de tal manera que yo puedo brincar entre un software y otro, tal como cuando hacemos planificación 4D, brincamos entre Revit y Project, o entre Navisworks y Revit. Y esos brincos de software a software, yo hago un cambio acá, se refleja al otro lado, hago un cambio allá, se refleja en el primer lado. Igualito lo han hecho con Robot y Revit. Entonces, Robot es una plataforma de análisis estructural que no le tiene nada que envidiar a Tecla, a ETAPS, a SAP 2000, nada. Todo lo puedes hacer ya en Robot. Y apenas tienes el diseño creado, creas las secciones de tus elementos estructurales y las pasas a Revit. Y en Revit tienes un modelo diseñado por Robot y ya usable para intercambiarlo con el resto de disciplinas. ¿Okay? Hay que darle su maquillaje y sus acabaditos, pero sí hay lo que tu arquitecto dijo que no hay. Y eso es en cuanto a diseño estructural. El otro es el diseño energético para acondicionamiento de aire, el otro es el diseño eléctrico, el otro es el diseño sanitario, el diseño de protección contra incendio. Y ya están apareciendo los plugins y los softwares adaptables y los formatos multisoftwares. Ya no hay vuelta atrás, todo está ocurriendo. ¿Ok? Había una mano más levantada, pero ya la bajó. Ahora, Kiko, cuéntame. Kiko Edwin Yucra. No te oigo nada si es que estás hablando. Buenas noches, Dios le bendiga a todos. Ahora sí. Según lo que he entendido, es vital acá la experiencia de cada especialista, ¿no? Sea el programador, sea el que hace el dibujo, ¿no? En el Revit. Y también es así que cada uno tiene que conocer el Revit, ¿no es cierto? Para hacer cualquier cambio directo, ¿no? Ya ahí en el módulo mismo. Y agiliza bastante todos los cambios que se quieran hacer, ¿no? Porque ¿qué ha pasado? Yo he visto algunos proyectos que los programas lo hacen en el GAN, lógicamente, y a veces no enlazan bien con las actividades predecesoras y se tiene problemas luego durante la ejecución. En cambio, todo este paquete, si sucede una persona así que no sepa enlazar la secuencia del proceso constructivo en el GAN, que es parte del BIM, va a tener el mismo problema, ¿correcto? Correcto. Yo siempre he dicho, en todas las clases que doy varios cursos, siempre digo, zapatero a sus zapatos, ¿ok? Ya no es rentable ser un todista, ese alguien que lo maneja todo. Ya no, ya hay demasiada subespecialización como para tratar de ser un experto en todo. Ok, zapatero a sus zapatos, el manager dedíquese a administrar, a gerenciar gente, procesos entregables, etc. El modelador que sea experto en lo que modela. El usuario de tal o cual plataforma que sea experto en eso y aledaños, ¿no es cierto? No puedes tampoco enfocarte en una sola cosa que te vuelves una isla. Pero sí, requieres tener un equipo de modeladores expertos y que tú puedas ver todas las expertices que necesitas y ahí tienes el círculo completo en tu equipo, entonces no tienes peros. Y tú, como BIM Manager, puedes saber todo lo que se puede hacer. Sin embargo, no por eso significa que sabes hacerlo perfectamente tú, en dónde hacer clic y cómo, ¿no? Correcto. Muy bien, Kiko, gracias. Muy bien.
Entonces, sí, hay capacitación técnica que uno tiene que llevar. Ok, tengo que aprender a usar el Revit, tengo que aprender a usar el Navisworks, tengo que aprender a hacer las interpolaciones, tengo que aprender a... Y así 3 o 4 o 5 salidas para pertenecer a un flujo de información importante y, y ya, te vuelves alguien muy valioso, pero haciéndolo bien. No que porque tengo mi cartoncito BIM Manager ya me atrevo a ofrecer, a pedir trabajo en cualquier postura técnica de alta experiencia y voy a hacer vergüenza. ¿Ok? Capacitación técnica y capacitación gerencial. Muy bien. Si no hay más preguntas, continuamos con el último. No nos baje la moral. No, 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 no. Te habla alguien que trató de ser todista, honestamente. 2006 empecé con BIM. ¿Ok? 2007 ya estaba yo capacitando. 2008 ya estábamos dando la vuelta al mundo con maravillas impresionantes y todos se apoyaban en mí. Digo todos, era una compañía de 100 ingenieros, 60 en Washington y 30 en la India, y teníamos una cartera de clientes enorme, y quien dirigía todo esto en Esfuerzos BIM era yo. Y en el momento empezó a llegar 2009, 2010, ya vine acá al Perú, 2011, y llegó un momento en que todos esperan todo de mí, y si existe la posibilidad de que algo yo no sepa, era la vergüenza más de mayor ignominia, y no pude, no pude mostrar tremenda debilidad. Entonces, uno no puede ser fuerte porque tiene porque tiene el músculo más grande. Uno es fuerte porque tiene el equipo más musculoso. Entonces empecé a aliarme con gente que era experto en esto, otro experto en esto, yo soy experto en esto, y nos juntamos los 5 expertos de todo el flujo que necesitábamos, y entonces nadie nos para. ¿Ok? Y cada uno zapatero sus zapatos. En el proceso vamos a ir aprendiendo más conceptos de manejo, ¿ok? De liderazgo, de gerencia, de flujo, y eso obviamente nos hace crecer. Lo que están aprendiendo hoy, dentro de 10 años, va a ser absolutamente obsoleto. Así que nunca podemos dejar de aprender. ¿Ok? Entonces, todo lo que hemos venido hablando es BIM, Building Information Modeling. Y el otro concepto es VDC, Virtual Design and Construction. ¿Ok? VDC es un término creado por el CIFE de Stanford y una entidad de investigación de procesos de construcción para la mejora de eficacia, etc. Y ellos acuñaron este término VDC antes, bueno, no tan antes, pero ahí lo hicieron, se hizo más famoso que BIM muy rápido, donde ellos establecen que VDC es el uso integrado de modelos multidisciplinarios. Para VDC, BIM es solo modelos 3D. ¿Ok? Entonces, y dicen VDC es el proceso integral de toda la vida del proyecto en método colaborativo, donde BIM es solo modelos 3D. Pero BIM establece que es la metodología de llevar un proyecto de toda su vida, todo su ciclo de vida, por métodos colaborativos. Entonces, hay una frontera muy borrosa allí entre diferencias entre el uno y el otro. ¿Ok? El propósito es para permitir medir el desempeño del diseño, la construcción de los proyectos, las actividades y procesos, incluyendo los modelos de los productos. O sea, no solo es el modelo de este edificio, sino el modelo de este aparato mecánico, el modelo de esta caja tablero de luz, el modelo de este enchufe, el modelo de esta losa y columna. Cada uno de ellos trae información que habla entre uno y otro, ¿ok? Para lograr los objetivos del negocio, del cliente, del proyecto. ¿Ok? Ya mencioné que este término VDC, ahora este término VDC es muy chévere, muy catchy, es como que pega bien, ¿no es cierto? Entonces, destaca. Ahí está, sonido familiar y novedoso, eso pusimos. ¿Ok? Nombre creado por CIFE en el 2002. El Revit lo empezaron a inventar en el 99, en el 2001 era famoso y poderoso, y Autodesk lo termina comprando en el 2006. Entonces, ya CIFE ya estaba creando el término VDC.
Entonces, esto involucra un concepto que incluye todo el ciclo de vida del proyecto. Para BDC, BIM es solo un elemento clave, porque para ellos BIM no es igual a BDC. ¿Okay? BIM es una metodología que nos lleva al IPD, que se refiere al Integrated Project Delivery. Es la entrega de proyectos integrales. Etapa o nivel en el que Perú no está. Y me parece que estamos a 10 años de poder estar. Porque yo he venido al Perú en el 2010. Ya son 10 años. Y yo empecé a evangelizar BIM en el Perú. Al poco tiempo, te hablo de 2 meses, ya tenía 3 socios que también opinaban igual que yo y empezamos a evangelizar. Al año ya teníamos un equipo de profesionales muy bien integrado, tratando de producir una diferencia en el Perú. En el 2012 ya estábamos inaugurando el comité BIM de la Cámara Peruana de Construcción. Y en el 2013 ya estábamos haciendo congresos, y en el 2014, etcétera, etcétera. Pero tratar de mover al gobierno nos ha sido empujar un cerro con un dedo. Ha sido completamente difícil. Finalmente, 10 años después, ya estamos produciendo el cambio. Ya se ve que se están viniendo cambios. Ya hay una determinación desde arriba que dice que para el 2022 ya debe haber integración BIM completa desde los proyectos públicos. ¿Ok? En fin, eso es lo que está ocurriendo, por lo tanto, el futuro es IPD. Y BDC, ¿cómo se dice? Empuja, tiende, busca esa dirección. La entrega de proyectos integrados, ¿ok? Con toda la información. Y para allá vamos, definitivamente. Este es el CIFE, ¿ok? Center for Integrated Facility Engineering. El centro de o para la ingeniería de estructuras integradas, ¿okay? de edificaciones, etc. Entonces, BDC, hay que saber de lo que hablamos porque hay gente que se dedica al BDC y lo miran con desprecio al BIM, pretendiendo que no, pues yo soy BDC, soy mejor que tú. No, que yo soy BIM Manager, no eres nada. Y se discute, hay gente que discute fuerte en esto y no es necesario, ¿ok? Son enfoques, en alguna medida son 2 enfoques de la misma cosa. Pero, hablando un poco del idioma de Stanford y del CIFE de Stanford, el BDC tiene sus pilares, ¿ok? Obviamente tenemos los objetivos del cliente o del negocio, tenemos los objetivos del proyecto, que genera el deseo del cliente, generan objetivos del proyecto, y entonces viene el trípode de lo que es BDC, que siempre da vueltas en estos 3 pilares para producir los objetivos del proyecto que producen los objetivos del negocio o del cliente. Estos 3 pilares son las reuniones ICE, sesiones ICE, los modelos BIM y el PPM, ¿ok? O la administración de la producción de proyecto. Esto ya es obra, esto puede ser diseño y construcción y luego pasa a obra también y todo durante eso se hace los progresos con sesiones ICE, como las hemos explicado, y logran el éxito de los objetivos del proyecto, que logran el éxito de los objetivos del negocio. ¿Okay? Entonces, esos son los pilares que ellos sostienen. Cualquiera que lleve una certificación BDC va a estudiar esto en cuanto a procesos, ¿no es cierto? Ok. Ahora, BIM no es muy diferente. Estas reuniones nunca las llamamos ICE, pero las llamamos reunión de compatibilización, reunión de coordinación, etc. Y las técnicas, pues, se han ido integrando en base a buenas prácticas o buenas historias de otros. El ICE se lo copiaron, el BDC se lo copiaron de la NASA, ¿no es cierto? Y nosotros lo copiamos de ellos, etc. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? BDC es el método que da al cliente todo lo que quiere. ¿Okay? Como ejemplo, un hospital. Quieren lograr un hospital, pero con el 30% menos. No. Quieren lograr un hospital a tiempo, pero con el 30% más temprano. Otra vez. Lograr un hospital on budget, quiere decir en presupuesto,
¿ok? Con el presupuesto establecido, pero 30% más pronto de lo normal. Eso es la traducción. Entonces, ¿cómo logran eso? Esos es los objetivos del proyecto, esos son los objetivos del negocio, del cliente. Y se vuelven los objetivos del proyecto crear una construcción altamente confiable. Y entonces, pues, producen modelos, sesionan al estilo ICE de ingeniería concurrente integrada en un solo lugar, donde se responden las cosas ipso facto en ese momento, y se hace el seguimiento de la producción, ¿no es cierto?, del PPM. Todos trabajan en el mismo plan. Y hasta que se logra el objetivo y todos felices. Más o menos se ve así una sucesión de prácticas, una sucesión de buenas prácticas al estilo BDC o BDC, donde aquí tenemos a todos trabajando en las tareas correctas, en el momento correcto, todo el tiempo. Aquí están diseñando lo que el cliente quiere. Aquí están siendo productivos y planeando tal vez lo que viene la siguiente semana. ¿Okay? Aquí se están asegurando de que todo encaja, de que todo entra. Aquí se están asegurando tal vez de la seguridad del proyecto, los métodos seguros y órdenes de llegada. Aquí ya están instalando las cosas tan rápido como pueden en el lugar correcto y de la manera correcta. Aquí están ya comprobando la información de la instalación con la vida real, con ya obra. ¿Okay? Y si es posible, sin documentos, sin papeles, sin desperdicio de impresiones de planos y cuántos árboles mata cada proyecto. Y entonces se entrega al cliente exactamente lo que pidió. Más o menos ese sería el orden. Algunos ejemplos. Este es un modelo. Un modelo BIM, ¿ok? Un modelo virtual de información, donde se ven todas las acometidas, todas las salidas para un planeamiento industrial. Y en cierta etapa, ¿no es cierto? ¿Dónde están los equipos? ¿Por qué no está todo finalizado? Acá están todos los colgadores, pero no están las bandejas. ¿Qué pasó? Porque era la etapa para poder corroborar en obra. Y esto es tal como se planeó que esté en esa etapa. Entonces todo está en su lugar, todos han venido a su tiempo, etcétera, etcétera. Luego, otro ejemplo, tenemos acá cómo van a entrar esas tuberías, por dónde van a girar, entre qué verticales estructurales, etcétera, etcétera, a qué momento de la instalación y para poder planear en obra. Entonces, si tú vas construyendo con tu modelo que ya tiene toda esta información previa, entonces no construyes a ciegas. No requieres un experto que lo haya hecho 2000 veces antes, sino alguien que sepa seguir las instrucciones. Obviamente, que tenga la experiencia. Muy bien. Esta publicación de Coloma, a ver, en BDC se utilizan las metodologías ágiles. Por ejemplo, a ver, dime, ¿dijiste ágiles? Se me fue. Sí, ágiles. Eva. Kanban, ¿qué más? Muy bien. Fast tracking también. Scrum, lógico. La respuesta es sí y no. Depende de ti. Si es que tú eres líder de equipo o gestora de las reuniones, sesiones ICE. Lo que te sirva, lo que funcione, lo que ponga a todos en la misma página, lo que ponga a todos al mismo ritmo. Si es que tú eres la directora de la orquesta, ¿de qué te sirve que uno dé el tambor a 66 por minuto mientras la guitarra está sonando a 88 por minuto? Entonces no te sirve, ¿no es cierto? Usa las herramientas que necesites y que haya. Y la ingeniería nos brinda estas herramientas, felizmente, Kanban, Scrum, Fast Tracking y tareas compartidas o ciclos de flujo de equipos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero todo eso con BIM no lo estás haciendo a ciegas. ¿Okay? Lo has prehecho y viene la información a ti para verificación. ¿Ok? Entonces, ahora, estamos hablando de BDC como si fuera mejor que BIM o de BIM como si fuera mejor que BDC. Y considero yo
y les hablo yo, que es un error, ¿ok? Van a haber libros que dicen que BIM es mucho mejor que BDC por esta y esta razón. Y van a haber otros libros que van a decir que BDC es mucho mejor que BIM por esta y esta razón. Está bien, cada hincha tira para su equipo, ¿no es cierto? Pero hablando en macro, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando casi de lo mismo. Acá tenemos a Coloma en su publicación última, que se equivocó y no puso BDC, puso BCD. Pero nos dice que BDC es una representación digital compartida. ¿Ok? Ojo a esas palabras, representación digital compartida. ¿Ok? Para proporcionar una base confiable para la toma de decisiones. Dime si Kanban, Scrum y cuántos otros métodos eficaces de gestión no buscan lo mismo. ¿Ok? Entonces, todo lo que utilicemos es muy útil. ¿Ok? Para gestionar los procesos de diseño mediante medios de representación digital. ¿Ok? Todo esto deberíamos leer, pero no quiero tomar demasiado tiempo. Hoy en día estos dos términos, mira lo que dice Coloma, estos dos términos son equivalentes, BIM y BDC. No obstante, para los que usan el término BDC, el alcance BIM se limita a su significado inicial. Significado inicial de BIM. Hoy en día ya no es solamente modelitos 3D, hoy en día es toda la metodología de proceso de construcción virtual por método colaborativo. ¿Ok? Entonces, la filosofía BDC, por otra parte, se centra en optimizar los procesos de diseño y construcción. Y está bien, BDC es todos los procesos y utiliza modelos. BIM es todos los procesos y utiliza modelos. ¿Ok? El término BDC es más utilizado en el ámbito de los Estados Unidos. Ahora, BIM y BDC están entrando con fuerza también en la etapa de la vida del proyecto, en la etapa de operación y mantenimiento. Y ojo ahí, tenemos un gran hoyo negro en nuestra evolución peruana, porque aún no hemos entrado a la BIMificación, por decir así, en hacer flujo de información desde diseño hasta operación y mantenimiento. Y estamos recurriendo todavía a otros softwares de control y softwares ciegos que no tienen información, etc. En la integración está el IPD que dijimos, Integrated Project Delivery. Ahí está hasta operación y mantenimiento. Y se están haciendo grandes avances de BIM y de BDC para la etapa de operación y mantenimiento. Ana, en los IPD se trabaja en los proyectos Fast Track. Fueron utilizados en las estructuras que hicieron en los Juegos Panamericanos. Mira, el estilo Fast Track, según entiendo yo, y si alguien tiene un mejor concepto, por favor, colabórenos. Pero el estilo Fast Track no es un método necesariamente eficiente. Eficiente es, pero no es la primera carta que tiro a la mesa. La utilización de un proyecto en Fast Track es para lograr ciertos objetivos, objetivos apremiantes, objetivos difíciles y presionantes, como plazos de entrega terriblemente cortos o tal vez presupuestos que no alcanzan a todo un flujo común. Y eso se tuvo que hacer en el ejemplo de los Juegos Panamericanos, por supuesto que sí. Las fechas de entrega eran absurdamente cortas. Teníamos que hacer 10 cosas a la vez o no lo lográbamos. Y se utilizó la técnica de fast tracking, tanto para diseño, para modelado, compatibilización y para construcción y puesta en marcha. Yo me acuerdo, estábamos en un equipo en el que estábamos tratando de compatibilizar las disciplinas de comunicaciones con electromecánicas, pero ya estaban colocando los colgadores en el estadio. Y nosotros no habíamos terminado de compatibilizar. Eso es fast tracking, pero medio que revolcándose unos con otros. ¿Ok? Entonces requirió muchísima presión. Eso fue lo que pasó allí. Entonces, en los IPD se trabaja en los proyectos Fast Track. Estás mezclando cosas que no necesariamente se mezclan. IPD es un proyecto entregado de manera integral, con toda la información para todas las etapas, para todo uso.
¿Cómo lo has hecho? Es irrelevante. Si lo hiciste en fast track, si te demoraste 10 años, o si te costó un sol, o si te costó 10 millones de dólares. Eso no importa. Al final se entrega un IPD, si es que lo lograste, ¿no es cierto? Entonces, no es suficiente, hubieron muchos problemas cuando se desarrolló toda la Videna. Por supuesto, sí he oído todas las historias de la Videna. Yo no estuve en la Videna, estuve en el Estadio de San Marcos, en el Coliseo del Callao y en el Polideportivo de Villa El Salvador. Giancarlo, buenas noches. En los Juegos Panamericanos usaron contratos NEC. Háblame de los contratos NEC, Giancarlo. Si quieres puedes usar el audio, Giancarlo, si es que tienes. Un ratito, Catherine, por favor. Hola, ingeniero. Sí, buenas noches. En realidad no sé mucho de los contratos NEC. Sé que son unos contratos colaborativos que usaron ahí para poder agilizar el tema para no, bueno, en pocas palabras, para no tener tantas incompatibilidades en tanto en diseño de arquitectura con las especialidades y al momento de hacer la construcción de acá. Eso, más que todo, lo vi en el Congreso de Lean Construction del año pasado, que fue bueno, la persona que se ha encargado de eso de los contratos, los Juegos Panamericanos. Y si no me equivoco, era un director de COSAPI que comenzó a explicar eso de los contratos NEC, la diferencia de contratos NEC con el IPD. Bueno, la relación contractual que hubo en los Juegos Panamericanos fue con el país de Inglaterra. España estuvo involucrado también. Y hubo que hacer convenios entre el Estado peruano y el Estado inglés. ¿Okay? Y eso produjo una serie de contratos novedosos. A eso estoy 99% seguro que a eso lo llamaron contratos NEC. ¿Ok? Y su primera puesta en marcha de este tipo de contratos ha sido pues los Juegos Panamericanos del año pasado. ¿Ok? Pero básicamente es un convenio que nos sirvió para poder brincarnos la bendita ley de contrataciones que tenemos en este país, en nuestro país. La ley de contrataciones es tan rígida y tan miope que no puede cambiar. ¿Ok? Se atrapa a sí mismo y se mete cabe y es muy difícil. Entonces, para lograr el apoyo eficiente de alguien que sabía cómo hacer las cosas, como el gobierno inglés, se hizo un contrato especial que nos permitió adendas y cambios a nuestra propia ley de contrataciones para producir mejores resultados. ¿Ok? Me parece que son contratos estándares internacionales para su ejecución. Algo así, no sé qué significa NEC, debe significar algo, pero se refiere a los convenios contractuales que hay entre dos gobiernos. Sí. Y fue la única manera de poder bypassear, o sea, brincarnos las trabas que nos ponía nuestra querida ley de contrataciones. Catherine Puch, cuéntanos. Ay, sí. Yo justo estuve con el equipo inglés viendo en la vivienda lo del velódromo y como Uh -huh. a raíz de la pregunta de Ana y complementando la respuesta que dio, sí hubieron un montón de problemas porque el hecho de haber sido un fast track, por ejemplo, el velódromo lo empezaron a construir y en el momento que tenían que ponerle el techo con las estructuras metálicas, rompieron la parte central del velódromo y para poder ponerle estructura que monta todas las piezas. Entonces, como que al ser un fast track en Malograron la esta pista, ocasión, lógico. ajá, malograron todo y como que se retrocedió un gran paso porque no consideraron que la máquina que iba a hacer las uniones iba a ser tan grande. En- Y me parece, bueno, y lo de Interesante, no pattern, sabía esa historia. sí, fue todo un problema. Y, y lo de Pattern, que es el estudio británico, todos era, creo que era contrato gobierno a gobierno, y la dificultad que había tipo, en el set de vivienda es que los ingleses, por la diferencia de horario, se iban por ejemplo, a la 1 de la tarde acá y quedaba toda la noche para compatibilizar entre arquitectura y COSAPI, que veía toda esta parte de BIM también. Ajá. Entonces habían miles de peleas entre contratistas, de los atrasos, de los cambios que surgían a último momento.
Y por ejemplo, los paneles metálicos los trajeron desde España, me parece. Y algunos ni siquiera tuvieron diseño por el hecho de que se retrasó la manera como se están puliendo los cambios o los RFI en ciertos aspectos. Muy bien, muy bien. Tú has estado ahí adentro. Yo estuve en un consorciado, no estuve en la Videna, pero estuve en un consorciado que tuvimos varias tormentas, pero definitivamente no tuvimos una tormenta como la que tú has mencionado ahora. Y sí, no, a veces no sé cómo se logró lo que se logró, pero se logró. Y al final todos hemos salido de ahí 20 años más viejos y con 100 canas más, pero ahora utilizamos esa historia como historias de éxito. Ojo a eso. Y esa es la curva de aprendizaje dolorosa que nos lleva a salir de nuestra zona de confort y crecer. Crecer y luego veo atrás y sí, sé que sufrí mucho, pero ahora soy mejor o más capaz o sé tal cosa gracias a eso. Muchas gracias, Catherine. Edgar, cuéntanos. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí te escucho. Sí, el tema del fast tracking es una metodología, es una forma de gestionar un proyecto basado principalmente en la limitante del tiempo, ya que se hace el diseño y la construcción casi de manera paralela. Por eso que sucede, Casi, sí. sí, por eso que suceden ese tipo de problemas, porque tú ya estás avanzando y a la vez estás terminando de diseñar las siguientes etapas. Y dependiendo de la calidad o la colaboración que se tengan o la definición del proyecto, suelen suceder estas cosas que tienes que demoler, volver a picar o se malogran algunos avances, ¿no? Eso llega es. un punto en que llega un punto en que tienes que escoger qué valoras más, rapidez o presupuesto o qué, sí. En este caso, el fast tracking se valora más el plazo. Claro, obviamente cuesta más porque pueden existir reprocesos, hay mayor riesgo. Rompe el esquema normal de primero elaborar el expediente técnico que nos demora 6 meses, 1 año, 2 años, y después la ejecución de la obra. Entonces, al hacerlo de forma simultánea, casi paralela, se ahorra bastante tiempo, ¿no? Y con un costo un poco más elevado. Los contratos NEC son contratos estandarizados que se manejan a nivel mundial. Hay varias tendencias. En Perú están mucho más familiarizados con el tema del NEC, si no me equivoco, del libro amarillo. Son una serie de contratos, guías para ejecutar proyectos bajo diferentes sistemas de PDS o Project Delivery System. Si va a ser a suma alzada, precios unitarios, reembolsable. También hay contratos FIDIC, ¿no? Y N sistemas más que son como unas plantillas que establecen, pues, qué es lo que debes tener tú en el contrato, cómo se asignan los riesgos, cláusulas fijas para no desvirtualizar la naturaleza de un contrato, y después ya hay una parte donde tú ya puedes poner algunas condiciones o cláusulas particulares. En el Perú, el NEC es lo que ha cobrado más fuerza, y sí, NEC significa, si no me equivoco, New Engineer Contract, y viene pues de Inglaterra, ¿no? Es eso. Gracias. Excelente ilustración, excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Así nos salimos edificando todos. Kiko dice, esto demuestra cuando hay una buena planificación y el incorrecto. Sí, de todo se ve. Y es parte de la curva de aprendizaje. Fast tracking significa simplemente que tendremos que fijarnos en las actividades que se realizan normalmente y tratar de ejecutarlas, aunque sea parcialmente, en paralelo. Pues sí, y aumenta el riesgo, como acaban de explicarnos, y aumenta el costo generalmente. Pero de no ocurrir esas cosas, pues se logran cosas que de otra manera no se hubieran podido lograr. Muy bien, entonces todo eso fue BDC en grandes rasgos. Coloma los une un poco a los dos y tenemos esto. Entonces, ¿son BDC y BIM tan distintos realmente? ¿O quizás estamos viendo un mismo sistema desde ángulos distintos?
¿Ok? Señores, hay gente que paga miles de dólares para poder obtener una certificación BDC. Hay gente que paga miles de dólares para obtener una certificación BIM. Una o varias, qué sé yo. No peleen, no peleen. Todos estamos buscando lo mismo. ¿Ok? Entonces, habiendo hablado de los usos, las dimensiones y cuánta otra cosa sobre el BIM, ¿recuerdan los problemas que habíamos encontrado en la clase anterior? La primera clase, la lista de problemas y su incidencia en su impacto. Ahora se dan cuenta cuántos de ellos o cuáles se pueden solucionar usando BIM. Personalmente ustedes, por ejemplo, y acá quiero algunas respuestas y no demasiadas. ¿Cuál de estos usos BIM te ayudarían a resolver algún problema en tu proyecto? Los primeros 5 que levanten la mano podrán responder. Ok, mientras van levantando la mano, Giancarlo, cuéntanos. Sí, ingeniero. De lo primero que pensaría yo sería en la obtención de metrados. Bueno, yo como Excelente. trabajo en el área de calidad de obra, yo me he dedicado a metrar todo lo que son todas las partidas que son de calidad y bueno, y algunas que son de obra húmeda. Y sí hay a veces, si no sabes realmente cómo se hace en el campo, puedes tener muchas fallas. La primera vez que Ajá. metré sí me equivoqué un poco, bueno, no fue demasiado, pero sí me equivoqué un poco. Y yo tengo un amigo que usaba más o menos la metodología bien y me comenzó a explicar y me pareció sumamente interesante. Pues Como te le das digo de cuenta, metrados porque ya he sufrido con eso. tú no trabajas en obra o en campo necesariamente, pero tienes que saber los procedimientos de campo para poder hacer tu trabajo de gabinete efectivamente. El modelado tiene que ser No, sí, igual. Para poder sacar metrados, tienes que saber procesos constructivos. Muy bien. Muy bien, muchas sí, gracias. claro. A ver. Bueno, ya sé. No, no, Bueno, adelante, sigue. también te quería, sí, quería también comentarle, bueno, en lo que es generación de planos, ayudaría demasiado en acortar los tiempos, porque nosotros hacemos los ASBIL al final. Y eso es Uf, un pequeño problema, porque cuando estamos con entregas, tenemos que hacer ASBIL, entregar departamentos y a la vez hacer conformidad de obra. Y se nos reduce bastante el tiempo. Además, si ya usáramos de por sí BIM, esto sería muchísimo mejor. No habrían compatibilidades y tendríamos más tiempo para ver la calidad de la obra. te doy la razón. Sin embargo, no esperes eso en tu primer proyecto BIM. ¿Ok? La curva de aprendizaje te va a patear, te va a tumbar y te va a pisar. Y luego que lo superes, entonces va a ser más rápido y de pronto va a empezar a ser mucho mejor que los procedimientos anteriores. Ya, ahora sí. José Calderón, cuéntanos. José Sí, Calderón, ¿no te oigo? buenas noches. Ahora sí. Buenas noches. Sí, definitivamente yo creo que el uso que más nos serviría es la detección de incompatibilidades. En el Ujú. trabajo, el taller uno que vimos, detectamos, y fue por mayoría, que la principal problemática que encontrábamos en los proyectos era justamente estas incompatibilidades, ¿no? Entre especialidades y, Ujú. y también la falta de comunicación entre diseñador y constructor. Por lo que ahí también entra el tema de sesiones ICE para, Perfecto. para resolver estos problemas, ¿no? Que es contundente, ¿no? A veces uno en obra envía un problema, una aclaración, le pide al diseñador y este no responde o se demora 2 semanas, 3 semanas. Ah, En estas sí, tal sesiones cual. ICE es contundente, inmediatamente se resolvería todo. Y de los usos, Habilidad de gestión de la reunión, ¿eh? sí. Y de los usos, el de Com- detección de eh, incompatibilidades es el más poderoso. compatibilización. Sí. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Edgar Alarcón. Sí, igual que el compañero anterior, creo que
En mi caso, el uso Bing que más me ayudaría, o bueno, el mayor beneficio es en la detección de incompatibilidades. Yo estoy en unos proyectos de hospitales y de verdad que es increíble la cantidad de incompatibilidades que tienen los expedientes técnicos por los métodos tradicionales. Y esto también amarra los procesos constructivos, en lo cual la planificación en 4D también ayudaría bastante, ¿no? Creo que la planificación usando BIM sería mucho más optimizada y realista, porque hasta donde tengo la experiencia, los cronogramas más que todo son para cumplir los requisitos para el contrato, y a la hora de las ampliaciones de plazo, y a la hora de las ampliaciones de plazo, ahí hay que empezar a ver las partidas sucesoras, predecesoras, y a veces las cosas son jala de los pelos, ¿no? Totalmente. Ármate de un equipo capaz de cada una de las cosas que necesitas, 4D, 3D, compatibilizaciones, metrados. Ármate de gente que lo sepa hacer para que sea menos dolorosa la curva de transformación. Ok, Edgar, muchas gracias. Vamos con Gustavo Vélez y vamos a tener que parar ahí porque, a ver, Gustavo, al toque, cuéntanos. Sí, igual que mis otros dos compañeros, la detección de incompatibilidades. A mí lo que me ha pasado, por ejemplo, esta semana, o sea, ya en mi último techo de la casa que estoy haciendo, poniendo viguetas, y me doy cuenta que en el piso de arriba, ya en el techo, los motores del aire acondicionado no cumplen con las alturas máximas. Nadie lo vio. Nadie lo vio, lo llamé al estructural, al arquitecto, tuvieron que bajar una parte del techo, 40 centímetros, y lo he hecho, o sea, una cosa maciza. Y todas las viguetas que compré, las bovedillas, se quedan ahí Desperdiciado. desperdiciados. Sí, me ha pasado. Justo Qué dolor, qué dolor. sí. Muy bien, muy buena aplicación. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. A ver, tenemos a Kiko. Kiko, Daniel y Pavel. Por favor, rapidito, que se nos come la hora. Ya, mi estimado, para mí creo que uno de los usos es la coordinación 3D, ¿no? Es fundamental. Ya para evitar, justamente para evitar todas las interferencias, todos los problemas que se presenten, ¿no? En la compatibilidad de especialidades, ¿no? Básicamente es eso. Gracias. Muy bien, excelente. Incompatibilidades. Excelente. Daniel. Sí, bueno, ante todo, buenas noches. Sí, yo también tuve problemas, tuvimos problemas en la oficina donde trabajo, con un proyecto que se hizo en CAD y, como dicen mis compañeros, también lo importante y lo bueno de BIM, ¿no? Es que nos ayuda a, a solucionar interferencias, ¿no? Porque en el proyecto donde yo estuve, que se realizó en CAD, al final nos dimos cuenta que las tuberías sanitarias estaban pasando verticalmente por las vigas. Entonces, hubo un problemón ahí, e incluso también se detectó que las vigas estaban mordiendo las tuberías sanitarias, ¿no? Que tienen pendiente. Entonces ahí hubo un problemón y quedaron en que se iba a compatibilizar en BIM, ¿no? Y en realidad no sé en qué habrá quedado al final, pero hubo un problema en ese proyecto. Ya lo creo. Yo ahorita vivo en un edificio de departamentos donde abajo en los sótanos de los garajes puedo ver ahí con dolor y tristeza cómo han tenido que perforar las vigas principales con tubos de desagüe. Una pena. Sí. Y sí, eso fue un problemón, supongo, a la hora de construcción. Muchas gracias. Daniel, Pavel, contigo cerramos. Sí, ingeniero. Yo estoy en la parte de operaciones y mantenimiento de unos proyectos y bueno, en verdad, todos los usos son buenos, pero lo que yo pienso que hay que aplicar, o sea, en forma directa lo que necesitamos urgente, nada más, o sea, lo más rápido. En caso mío, por ejemplo, el recorrido virtual para mí es importante. O sea, si hay un equipo, interesante uso. Si hay un equipo que he visto que nos han explicado que pueden hacer un levantamiento, un escáner, entonces al escanear todas las áreas donde están los motores, o las áreas donde están las tuberías, o las áreas donde están sus oficinas, uno puede detectar inmediatamente, puede hacer un inventario, ya te sale, el mismo programa te entrega qué cosas hay, cuántas mesas hay, cómo están las cosas que se han levantado, se han escaneado, ¿no?
y de ahí también uno puede hacer su obtención de metrados. Y bueno, en el caso mío, el recorrido virtual y obtención de metrados era lo urgente que se necesitaba en ese proyecto, pero en sí se puede aplicar todo de acuerdo a la necesidad urgente que tenemos, sí. Interesante, pocos mencionan la necesidad de un recorrido virtual y tenía que ser alguien que estaba en operación y mantenimiento. Los láseres que existen sí te hacen un levantamiento de todo lo existente. Sin embargo, te producen una nube de puntos que no tienen identidad. Este punto que habla de una pared y este otro punto que habla de un equipo electrógeno, por ejemplo. Y para la nube de puntos no distingue cuál es pared y cuál es grupo electrógeno. Lo que usamos la nube de puntos es para transportarla a un software de modelado y convertir este grupo de puntos, ya, esto representa un muro, pongo muro ahí, lo convierto. Este representa un equipo electrónico, entonces lo pongo el equipo electrónico. Y me sirve como plantilla de modelado muy rápida y entonces produzco un modelo con todos los objetos levantados y a esos objetos les meto la información de fabricante, de fecha de servicio y de cantidad y de manual de operaciones, etcétera, etcétera, y te entrego eso a ti. Entonces, obviamente de ese modelo también podemos producir recorridos virtuales en tiempo real y te salen metrados. Una excelente aplicación la tuya. Muy bien, Pavel. Muy bien, señores. Con esto cerramos la clase 2. Todo eso nos faltaba. Ideas típicas que, por favor, si las escuchan, denle un chancletazo al que los diga, ¿ok? Es tarea. Frases típicas. Vamos a pasar los planos a modelos BIM. ¿Ok? Eso no es correcto. O sea, sí lo hacemos, pero no es lenguaje correcto. Pasar los planos a modelos BIM. Cuantificar BIM como un servicio adicional que debemos cobrarle al cliente extra. ¿Ok? No, yo quiero hacer BIM, aunque el cliente no lo pida, porque me va a mí a ahorrar dinero y errores futuros. El cliente debe pedir BIM para asegurarse que se le entregue un buen proyecto. Manan, no. No, ¿qué quiere decir? ¿Que antes toda la vida nos han entregado proyectos malos? No, ya era problema del contratista en cómo resolvía, pero me entregaban lo que yo había pagado para que me entreguen. Y sí, los sufrimientos, pero si pide BIM, va a ser mejor, pero depende, si pide BIM a alguien que no sabe hacer nada en BIM, entonces lo está metiendo en más problemas, ¿cierto? Otro, debemos hacer un modelo 4D para ver el proceso constructivo desde el diseño. No debemos, ¿ok? ¿Por qué? La pregunta siempre ante cada idea es, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué provecho voy a sacar de eso? ¿Ok? Solamente corren los modelos y encuentran las interferencias. Los dueños, clientes, jefes, gerentes, que usualmente dan órdenes nomás, ellos dicen, ya nos entregaron el modelo, dame un reporte de interferencias al toque, solo haz clic ahí, ya, y produce. No es así, ¿ok? Hay mucha gestión que hay que hacer, y si se sabe hacer, se hace bien y es potente, pero no es clic y magia, ¿ok? La clásica en las oficinas, entre 2 entusiastas o 3 entusiastas, formemos un equipo BIM, ¿ok? Hay mucha curva de aprendizaje. Hay que saber procedimientos constructivos, hay que tener experiencia en el flujo de las actividades para poder producir un modelo BIM que sirva de algo, ¿no es cierto? Otra, la clásica, no sé, pero hagamos este proyecto con BIM, como si BIM fuera un software, como si BIM fuera un botón mágico de cumple deseos, ¿ok? Esas ideas tenemos que quitar de nuestro lenguaje. Sabemos todo lo que es posible con BIM, pero no es magia, es esfuerzo. Igualmente, cuando dibujábamos proyectos planos en tablero con lápiz en mano y nos hablaban de una magia en una pantalla negra que podía construir planos inmediatamente, imprimir copias instantáneas y yo tenía que aprender a usar estas líneas y mouse y códigos en el tablero, en el teclado. Olvídate, qué horror. Pero con el tiempo hemos dado cuenta que es mucho más efectivo que el tablero. Ahora estamos en el siguiente paradigma. ¿Ok? Qué horror tener que aprender todo lo que hay que aprender, pero con el tiempo vamos a demostrar que no podemos regresar porque es muchísimo mejor. Y así, entonces, cerramos este capítulo completamente. Si no hay preguntas finales o alguna duda respecto a lo ya mencionado, debemos proceder con la clase 3, y que obviamente no vamos a terminar, parece, porque tenemos un examen también el día de hoy. A menos que
¿Cuántos estamos presentes? Estamos presentes 27. Ok. A menos que, porque van a ver todos los que no han dado, van a dar examen hoy, porque no están presentes, se les va a dar el link del examen y van a tener hasta el domingo para hacerlo. Entonces, a menos que ustedes digan, no hagamos examen hoy día y queda pendiente, les doy el link, pero tienen hasta el domingo para resolverlo, si quieren, y usamos esa hora extra en terminar la clase de hoy, a ver si lo logramos. Es una alternativa, ustedes dirán. Muchas ventajas de usos BIM para... Aquí está diciendo Jaime. Muchas ventajas de los usos BIM, pero ¿qué herramientas se requieren para implementarlos? Bueno, Jaime, hay muchas herramientas. Hay muchísimas herramientas. En el principio, Dios hizo la luz. Se me vino otra frase. En el principio se creó el AutoCAD, ¿no es cierto? Como fue el primero, entonces dominó el mercado y todo el mundo se metió con AutoCAD. Ya después decidieron, 15 años después de AutoCAD, decidieron que tenían que hacer algo mejor. Y ya no vino uno, a implementar algo mejor, llamado BIM. No, vinieron muchos. Entonces existen muchas plataformas ahorita. Autodesk, el creador de AutoCAD, ha tratado de mantener liderazgo en el mercado y se ha transformado totalmente a BIM y tiene plataformas poderosísimas para BIM y sigue siendo el líder del mundo. Entonces la mayoría de la gente usa softwares de Autodesk, como son Revit, Navisworks, el otro que mencioné hace rato, Robot, Revit Arquitectura, estructuras, instalaciones, análisis solar solía ser el Ecotec, en fin. Y toda una suite de softwares poderosos. Si es que hablamos de edificaciones, pero si hablamos de carreteras, tenemos el Civil 3D, tenemos el InfraWorks y cuánta otra cosa, ¿ok? Para todos los procesos existe ya un software dentro de Autodesk y también dentro de Trimble y también dentro de el otro, ¿cómo se llama? Los de Workstation, Bentley y diferentes marcas, ¿ok? Y ninguno tiene nada que desearle al otro generalmente. Hay unos que en Europa de Trimble que son hasta mejores que los de Autodesk, pero todavía son muy caros o no accesibles o no amigables o no hay en español y cosas así. ¿De acuerdo? Eso fue para responder a Jaime Yachua. Entonces, todos dicen, mejor así, estoy de acuerdo, sí, mejor, sí, ok, en contra. O sea, nadie quiere hacer el examen. Caramba, yo que me esforcé por hacerlo. El contenido de la clase 3 entra en el examen, sí, Edgar. Ese es el punto ganador. Ese es el determinante acá. Sí. Recap, otro software interesante. Muy, muy interesante para hacer levantamiento inteligente en base a fotos incluso. Muy bien. Entonces, son las 8 y de acá nos vamos hasta las 10:30. ¿Les parece si tomamos un breakcito ahorita? Como que cambiamos de tema, porque cerramos la clase 2 y acá está, ¿ok? Cerrada. Ahora voy a abrir la clase 3 y arrancar con otro tema de procedimientos, entregas, flujos de entrega, en fin, muchas cosas. ¿Les parece si tomamos un break no sé cuánto? ¿10, 15? ¿Cuánto dicen? 10, dice Karina. 15, dice Pavel. 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, ya ganó 15. Ok, 15 será. Son 8:03, más 15, 8:18. A las 8:20 estamos acá, ¿ya? 8:20 en punto. Listo, cierro el micrófono, nos vemos a las 8:20. Ya, tranquilo, José, anda nomás, sí me habías avisado. Ya te dejamos la grabación. Voy a cortar la grabación acá para que sea la clase 2, parte 3, y luego empezamos la clase 3, ¿de acuerdo? Que te vaya bien.